Antofagasta la máxima será de 18 grados, en Coyhaique 13, en Puerto Montt 14 grados la máxima, en Chillán 14 grados la máxima, en Arica 20, en Valdivia 11 grados la máxima, La Serena y Coquimbo 15 grados la temperatura máxima, más nubes que sol se anuncian. Viña y Valparaíso completamente despejado con una máxima de 18 grados, y Talca 14 grados la máxima, el cielo completamente nublado. Bueno, este primer café, como todos los días, lo acompaña también la Universidad Alberto Hurtado. Si la calidad de la educación pasa por la primera infancia, ¿por qué en Chile la asistencia de este nivel es tan baja? La Universidad Alberto Hurtado, en conjunto con 16 organizaciones civiles, invita a padres y apoderados a un diálogo ciudadano para mejorar el desarrollo infantil de sus hijos. ¿Cómo participar? Infórmese en www.uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. Sin lugar a dudas, la noticia hoy es lo anunciado ayer por el gobierno, esta agenda de 12 puntos ¿no es cierto?, en el tema de los derechos de la mujer, un tema que sin lugar a dudas se pone en la agenda del gobierno, impulsado por el movimiento feminista, algo que no esperaba el gobierno, no tenía tal vez en sus planes. Y el gobierno reacciona a esto con estos anuncios. De hecho, anoche, después de una ceremonia en La Moneda, ¿verdad? Anoche fue la primera cadena nacional del presidente de la República anunciando y explicando estas 12 medidas para promover la equidad de género. ¿Cuál es, entre ellas, la que empieza a generar un poco de polémica, pero ya van a ir surgiendo seguramente otras, ¿no? Es que los hombres van a pagar un poquito más, ¿verdad?, en las ISAPRES, un poco más, y las mujeres un poco menos. Escuchemos justamente lo que dijo el presidente sobre este tema, lo reafirmó, ¿no es cierto?, y anoche en Televisión Nacional, pero usted también lo escuchó acá en Cooperativa. Las mujeres, y especialmente cuando están en edad fértil, tienen un costo de la salud que es 3 veces más que el de los hombres, por la posibilidad de ser madres. Y yo creo que la maternidad tiene que ser asumido por hombres y por mujeres en forma equitativa. Y por eso, efectivamente, vamos a igualar los precios. No me quedó claro, igualar los precios. ¿Quién paga finalmente? Quedamos ahí nomás. Los hombres van a pagar un poco más Eso y las mujeres saber. van a pagar menos. Eso significa igualar los precios. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esta medida? Eugenio Guzmán. Bueno, yo creo que hay una cosa más, primera de contexto. Yo creo que Piñera con esto retoma la agenda. Bueno, vamos a ver lo que sucede en las próximas semanas. Eso un poco lo está logrando, se articuló bien desde el principio de semana, y bueno, el lanzamiento de esto, el reforzamiento con lo que podemos decir que es la cadena nacional. No sé cuánta gente habrán visto ahí esa cadena, pero el asunto está en que primero Piñera retoma la agenda, que es algo que está medio tambaleando. Ahora, respecto de esta medida, yo creo que, va a ser muy difícil que alguien se oponga, excepto que las ISAPRES van a verse afectadas, podrían haberse afectadas si esto tuviera algún efecto, lo que se llama, porque hay un efecto ingreso por un lado y un efecto sustitución, y por alguna manera podría haberse afectado su usuario, pero también es difícil, y de un punto de vista político yo creo que es difícil también que puedan tener éxito. Yo creo que existe demasiado consenso en este caso. ¿Ya? Yo creo que a propósito de la agenda de lo que anuncia ayer o ha estado anunciando el gobierno, más allá de las medidas o la oposición que pueda haber, es otro tema que vaya a ocurrir. El tema de fondo va a ser qué va a ocurrir con el movimiento estudiantil en este caso. Pero la agenda yo creo que concita demasiado acuerdo, no veo mucha oposición en ese sentido. Sí, Ignacio. Bueno, Walker. yo lo primero que quiero hacer, Cecilia, permíteme hacerlo, porque tengo que empezar por ahí, porque así lo siento, es expresar mi más profundo sentido pésame, cariño por la muerte de Antonio Horvath, un colega senador. Durante 8 años nos sentamos juntos en el hemiciclo del Senado, una gran pérdida para Aysén, para el país, para el movimiento medioambientalista, para quienes nos hemos comprometido con la descentralización. A las 2 de la tarde van a hacer sus funerales, su misa. Ahora a las 11 hay un homenaje
en el Congreso, así que parto, si tú me permites, Sí, por supuesto. expresar ese homenaje, ese cariño muy sentido, interpretando seguramente con toda seguridad a todos los senadores por el sensible fallecimiento de Antonio Horvath. Lo de ayer me parecen unas medidas que son correctas, que apuntan en la dirección adecuada, que demuestran una cierta capacidad de reacción del Estado, del gobierno, de las instituciones. Se ha dicho que muchas de esas medidas, o la mayor parte, ya venían del gobierno de la presidenta Bachelet, yo digo en buena hora, porque significa que hay continuidad de las políticas públicas. Si los países no se inventan ni se reinventan cuando llega un nuevo gobierno, o cada 4 años, o cada 6 años, y por lo tanto, si hay continuidad con muchas políticas o leyes incluso que ya han sido dictadas, que como la promulgación, ¿no es cierto?, de la ley de universidades estatales, pero en general yo creo que demuestran una capacidad de reacción del Estado, del gobierno, de las instituciones, y he visto que hay un acuerdo bastante transversal. Ujú. Sí, Teodoro Rivera. Mira, yo creo que ayer fue un día importante. Primero, hubo una participación de diversos sectores en la reunión. Creo que eso le da a esto una proyección que augura que puede llegar a término, a buen término. Yo creo también es importante que el presidente hiciera una mea culpa de posiblemente sus propias expresiones en algún momento. Él dice, él también hace una mea culpa del sentir de muchas personas que tenemos una indisposición o no una comprensión plena. Y yo quiero ir a un tema más de fondo. Mira, yo estuve mirando datos sobre la situación hombre-mujer en Latinoamérica. Fíjate que según un estudio del INE sobre mujeres en Chile y mercado del trabajo, el 62% de las mujeres a nivel de la OCDE tiene empleo, mientras que en Chile solamente es el 47%. Y ese porcentaje es inferior a muchos otros países latinoamericanos. Ahora, cuando me puse a ver cuál es la razón de esto, es por primero hay una mirada media sexista del trabajo, qué es lo que debe o no debe hacer una mujer. Y segundo, mientras no solucionemos la distribución distinta del trabajo doméstico y no apoyemos a las mujeres principalmente en el cuidado de los hijos, a falta mediante guarderías, es probable que la indisposición, la dificultad de que la mujer se pueda incorporar a la fuerza de trabajo en igualdad de condiciones va a seguir estando presente. Pero ustedes como hombres, a ver, el tema de que Sebastián de Polo, ¿cómo Hola, está? buenos Buen días. día. ¿Está con frío? Sí. Un poco. Estamos conversando sobre los anuncios que hizo ayer el gobierno en esta agenda de 12 puntos para promover, ¿no es cierto?, la equidad de género, anuncios que vienen y surgen después de todos los movimientos feministas. Y como desde el punto de vista, yo quería preguntarles como hombres una palabra más sobre el tema del aumento de los planes de ISAPRE para los hombres. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien? ¿Es una buena medida? ¿No? ¿Cómo hacerlo? Sebastián de Polo. A ver, yo creo que en ese una mirada, un comentario más general. Yo creo que la agenda de Sebastián Piñera y del gobierno toma varias de las cosas que históricamente representan desigualdades entre hombres y mujeres, pero no toma lo que está haciendo hoy día como el motor del movimiento estudiantil feminista, que tiene que ver con la educación no sexista. O sea, aquí hay cuestiones como de software y hardware, ¿no? O sea, como cuestiones de fierros que tienen que ver con las desigualdades más estructurales, que algunas de esas yo creo que las toca, que tiene que ver con que en Chile participa muy poca gente, muy pocas mujeres en el mercado laboral, ya lo decías tú, y eso es así. Pero faltan, a mí me faltó más medidas que vayan más hacia el cambio cultural que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, están pidiendo. O sea, aquí hay como distintas dimensiones del asunto. Lo que yo sí creo es que el presidente, pudiendo haber tomado mal la agenda, no la toma mal, ¿no? O sea, se generó como que hizo una propuesta. Bastante distinto a la reacción que tuvo el 2011, por ejemplo, con el movimiento estudiantil. Yo creo que ahí hay un aprendizaje también en la derecha respecto a cómo enfrentarse a estas demandas que no están en agenda y que irrumpen como temática. Con el punto particular de la ISAPRE, yo creo que la discusión va a ser más grande y el problema es de que si aceptamos, que yo estoy de acuerdo, solidaridad entre géneros en el sistema de ISAPRES, esto va más o menos en contra de los principios más fundantes del tipo de previsión social que tenemos en Chile, que es de lógica individualizante. Entonces, si se abre la puerta, mi pregunta va a ser, ¿van a estar los votos en el Congreso de la gente que apoya a este gobierno, que históricamente y sistemáticamente han sido mucho más defensores de las ideas más individuales de previsión social que de las ideas más solidarias de previsión social? Entonces yo creo que se abre una puerta que va a hacer
que el punto de prueba aquí de la agenda del gobierno no va a estar tanto en la calidad de los anuncios, sino en cuánto de eso se transforma en materia legislativa y cuánto sus propias bancadas lo apoyan, porque históricamente han sido más reacios a este tipo de cambios, la UDI, RN, y hay cosa de ver las votaciones que ha hecho el Congreso anteriormente. Ahora, pero yo en principio no tengo ningún problema con hacer más solidaridad entre hombres y mujeres. La pregunta es ¿con qué sistema? Y yo creo que se va a abrir la puerta respecto a cuál es el sistema de previsión y de seguridad social que tenemos en Chile. Ahora, pero esto de las ISAPRES se va a tener que encuadrar dentro de la reforma a las ISAPRES, a la ley de ISAPRES. A ver, yo comparto que Teodoro lo que ha Rivera. planteado el presidente va a significar un replanteamiento respecto del seguro de ISAPRE. No nos olvidemos que las Claro. ISAPRE son compañías de seguro de salud. No miremos otra cosa. Seguros privados. Seguros privados de salud, ¿cierto? Pues bien, yo quiero señalarle a ustedes que ya existe un sistema solidario entre las de distribución de las cargas en el GES. ¿Ah? En el GES existe una tarifa plana y existe una compensación virtual que se realiza 2 veces al año y se redistribuye entre las ISAPRE que tienen muchas mujeres y pocas mujeres. ¿Ah? O mucha gente joven y poca gente joven. El seguro que va a hacer, lo que va a traer esto como consecuencia, que una familia donde ambos trabajan se produce una compensación. No es que vayan a pagar menos, pero técnicamente el hombre va a pagar más y la mujer menos. Pero probablemente hombres solteros van a pagar más y mujeres solteras van a pagar menos. Y principalmente yo creo que hay un tema de fondo, es quién asume o cómo se asumen los costos de la maternidad. ¿Ya? Que es un tema muy fuerte. Porque hoy día la mujer hasta un determinado número las empresas las contratan, luego no las quieren contratar por el jardín infantil, ¿cierto? O por el riesgo, entre comillas, desde el punto de vista de que deje el trabajo por maternidad. Yo creo que esos son factores que van a ser igualados y yo creo que es profundamente justo. Oye, pero hay una cosa, Eugenio Guzmán. Sebastián, yo estoy de acuerdo un poco con lo que tú señalas, que efectivamente probablemente el corazón de la demanda de mujeres, del movimiento de mujeres, más que llamarlo movimiento feminismo, yo creo que es un movimiento de mujeres, más en el sentido conceptual. Es más denso el concepto ahí, creo yo. Yo creo que es un tema cultural, y estoy de acuerdo contigo, y no cabe duda, pero fíjate tú que cuando tú tenías un set de instituciones no es mucho más lo que podía hacer. Entonces yo creo que la señal que manda el gobierno, o sea, que lo asume por la misma razón de que tú de alguna manera sostienes que te parece bien como medida que el gobierno sea activo y no reactivo, no pasivo. Es lo que tiene que hacer nomás, no tiene mucho más. Tú no puedes cambiar cultural, hay mucho más que hacer. Obviamente no vamos a cambiar de la noche a la mañana muchas de las prácticas escondidas o subrepticias que se desarrollan. Así que yo en ese sentido no veo qué más podría haber hecho el gobierno. No, Ahora, por ejemplo, los cambios culturales se logran a partir de medidas concretas y que van generando reflexiones. Es que ahí es donde está la dinámica. La presunción Eugenio. de que la relación entre instituciones y cultura es unilineal no es correcta. Es coevolutiva, o sea, las instituciones surgen en ambientes institucionales, las instituciones surgen en ambientes culturales determinados, son moldeados por la cultura, pero asimismo ciertas prácticas institucionales cambian la cultura, entonces no es una cuestión coevolutiva, no es lineal. Están relacionados. Así es. Ignacio Están Wolf. Se influencian relacionados. recíprocamente. Yo creo que esto reivindica mucho una discusión muy interesante que tuvimos en enero del 2015, cuando aprobamos el Ministerio de Mujer y Equidad de Género. Claro. El concepto de equidad de género como nombre del ministerio fue un gran debate en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque creemos un ministerio de la mujer, decían mucho. ¿Por qué de equidad de género? Bueno, yo creo que esto confirma lo que estamos viviendo, que haber incorporado el concepto de equidad de género en el nombre del ministerio, es decir, relacionar el tema de la mujer con el concepto de equidad de género, es un tema que ha ido ganando mucha fuerza. En segundo lugar, yo creo que avanzamos a un sistema mixto de seguridad social. Recordemos que en salud el 80% de la población la atiende FONASA, el 20% la atiende ISAPRE, ¿no? Y todo este sistema cruzado de seguros públicos y privados es una cosa que hay que ir explorando, porque obviamente que el Estado no tiene ni va a tener los recursos para financiar el 100% de todas las prestaciones en previsión, en salud, ¿no es cierto?, en educación, etcétera. En tercer lugar, Ignacio, para agregarte una cosa a propósito de lo que tú estás diciendo, con tasas tan bajas de fertilidad y tasas y caída en los nacimientos, obviamente esas brechas se han reducido en términos de los costos en riesgo de embarazo. Bueno, yo quiero solamente terminar, Cecilia, diciendo esta parte lo siguiente. Junto con el concepto de educación no sexista, que es un tema que está instalado, que hay que responder
que es muy potente, junto con este tema de equidad de género, que es como el gran marco conceptual, junto con el tema de los roles compartidos, porque a propósito de cambio cultural, no todo se lo vamos a exigir al Estado. El cambio cultural implica también una nueva actitud de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, en la forma de abordar, por ejemplo, el tema de la incorporación de la mujer al trabajo remunerado. La mujer siempre ha trabajado, pero el tema del mercado laboral, trabajo remunerado y maternidad. Ese es un tema, del punto de vista de políticas públicas, inmenso, porque la verdad es que la mujer en Chile está muy sola y muy desprovista en su incorporación al mercado laboral y al trabajo remunerado. En cuanto al diagnóstico, más o menos todos están de acuerdo y lo venimos conversando hace muchos primer café. Pero eso es un gran avance que estemos de acuerdo en el diagnóstico, claro, porque no ahora, era claro hace algunos años. Pero hoy día lo interesante sería que un pequeño análisis sobre las medidas anunciadas, ¿no? Sebastián de Polo. Yo insisto, a mí me faltó todo el software de la educación no sexista. O sea, ¿por qué digo software? Porque es una programación de qué son los contenidos que se enseñan. Demos un ejemplo, el cambio cultural sí se puede intencionar. Hace 25 años atrás, la gente no era ecologista. Y uno cuando habla con distintas generaciones de gente, sobre todo niños más jóvenes, desde el jardín infantil, hoy día hay una preocupación y los niños terminan siendo mucho más, te invitan a reciclar, a reutilizar, o sea, eso se puede incorporar. Entonces, yo creo que el gobierno ahí perdió una oportunidad de decir, mira, vamos a revisar los planes y programas de formación, vamos a terminar con los liceos mixtos, o sea, los liceos separados por género, vamos a tener, o sea, donde más efervescente era hoy día la temática de los derechos y las reivindicaciones feministas, es donde menos se pudo meter el gobierno. Yo creo también es por el tipo de vocero que tiene el Ministerio de Educación, que ha sido uno de los más cuestionados por sus dichos también, digamos. Entonces, yo creo que en otras cosas va a haber amplio acuerdo y va a ser bastante fácil legislar si es que el gobierno se propone medidas legislativas. Yo pongo la señal de alerta de que el sector que hoy día respalda al gobierno históricamente ha estado en contra de ciertos principios más de solidaridad, que a lo mejor va a tener que darse vuelta y votarlo de otra manera. Pero yo creo que el tema de educación no sexista es una oportunidad perdida del gobierno. Pero Sebastián, tú estás pensando, sí, Eugenio Guzmán. Es que hay una cosa que no hay que confundirse. Hoy día los planes y programas y muchos programas específicos precisamente toman en términos de educación precisamente elementos de género. O sea, basta ver los planes y programas del ministerio. O sea, no es tan cierto. O sea, además que son medidas que son de carácter nuevamente administrativo. Tú no hay que hacer una ley, ya, ahora los textos son así, ya sabes. Entonces, ahora, yo entiendo que políticamente suena bien decir, miren, no se llenó todo. Yo entiendo esa movida táctica que está haciendo todo. Bueno. Pero una movida táctica. Concreto, la pregunta es si la movida táctica era la del gobierno, intentando desactivar un movimiento que tiene mucho respaldo. Sí, y yo creo que en eso no lo va a conseguir. También pero logra o sea, como movida táctica, logra levantar una pared suficientemente. O sea, al menos logra decir precisamente lo que tú mismo señalaste. A ver, yo me estoy haciendo cargo de este tema. ¿Ya? Ahora, el problema lo van a ir teniendo, se va a ir invadiendo a otros sectores, no sé, al legislativo. A ver, escuchemos justamente lo que dijeron desde la Confech, la vocera de la Confech, Paz Gajardo, que criticó estas medidas. A ver, escuchemos. No menciona la principal demanda del movimiento estudiantil feminista, educación no sexista. Esto demuestra que el presidente le baja el perfil a las violencias, abusos, invisibilizaciones que han sufrido y siguen sufriendo las estudiantes a lo largo del país. Esto no es nuevo para nosotros. Hemos visto cómo sistemáticamente el ministro de Educación ha seguido esta línea, considerando que las demandas por violencia no son más que pequeñas humillaciones. Es más, recordemos que la Confech y feministas también convocaron este miércoles a una marcha. El 6. El próximo miércoles. Sí, como exigencia para sentarse a conversar con el gobierno, piden la salida del ministro de Salud, la salida del ministro de Educación, del Ceremi de Educación del Biobío, Fernando Peña, y del jefe jurídico del Mineduc, Tomás Enrique, por diversas razones, ¿no es cierto?, por dichos de estas personas, por posturas que han tenido en el pasado. Entonces, ahí el movimiento estudiantil va a seguir en la calle. Entonces, ¿con qué nivel de adhesión ciudadana? Veremos. Yo creo que un riesgo, que están tomando riesgo. Yo creo que, porque inmediatamente un tema que es cultural lo politizan. O sea, los movimientos culturales tienen ciertas características muy distintas a las movilizaciones, ¿no es cierto?, políticas, que tiene que ver con la transversalidad. Con esto, obviamente, alguien puede ganar, en este caso,
ya no sé si el Frente Amplio o no sé quién, ya, pero le estáis restando fuerza al movimiento porque ya lograste tener un enemigo, pero la pregunta es, el movimiento se resube, se acaba cuando pero tú sacas esos ministros. Hay que asumir, sacáis esos ministros y hay que asumir que este tema, este tipo de temas, junto por supuesto con tener una dimensión de Estado, de instituciones, de legislación, etcétera, es un tema cultural, de sociedad civil, de movimientos sociales. Ese es su locus, ahí está instalado y ahí va a seguir instalado. Yo comparto algo que dijo Sebastián al pasar que me hace mucha fuerza, porque efectivamente el 2011, con el tremendo movimiento estudiantil, que no fue solo un movimiento estudiantil, fueron las familias, fue la clase media, fue un tremendo movimiento social. El gobierno de la época del presidente Piñera lo consideró un tema de orden público, principalmente. Yo era miembro de la Comisión de Educación, presidente de la misma. Fue muy difícil la interlocución, ¿no? Y llegar a tener conciencia del tipo de reformas que se requerían en materia educacional. Esto afortunadamente creo que mira, yo estaba viendo las 12 medidas con cuáles puede uno estar en desacuerdo. O sea, está bien la agenda, la reacción de parte del Estado, del gobierno, me parece positivo, pero este es un movimiento de la sociedad civil, de la cultura, del movimiento social, y ojo, cuidado con la instrumentalización político-partidaria, porque nosotros los demócratas cristianos tenemos como doctrina el respeto por la autonomía del movimiento social, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales. Yo creo que hay que acostumbrarse a dejarse interpelar, por así decirlo, en el mundo de la política, de los partidos, por un movimiento social que está instalado, por organizaciones sociales que están haciendo, yo creo, un trabajo realmente muy, muy interesante de crear conciencia, golpear la mesa, llamar la atención de todos nosotros, al final del mundo político. Hay un punto que no se mencionó entre estos anuncios, no sé qué opinan ustedes, he escuchado algunas voces también en esto, que tiene que ver con el decreto de la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. El protocolo también se habló, ¿no es cierto? O sea, la demanda también estudiantil se planteó aquí. Pero digo, en los anuncios del gobierno, eso todavía va a quedar pendiente, ¿no? El gobierno se enredó en esto. Ignacio. Cecilia, absolutamente. Sí, esto se dictó el 23 de marzo. El protocolo se dictó el 23 de marzo. Uno podrá objetar tal o cual aspecto, pero en general era tiene que ser un reglamento, ¿no es cierto? Hay un fallo que dijo, mire, tanto el anterior gobierno como aquí hay un problema formal, tiene que ser un reglamento, ¿no es cierto?, para aplicar la ley sobre despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. Entonces, yo creo que el gobierno en el fondo planteó un tema en forma absolutamente artificial, inconveniente, planteando una seria duda sobre el compromiso respecto de la letra y el espíritu del proyecto de ley que se aprobó después de 3 años de discusión en el Parlamento, y todavía no sale el gobierno de esto, ¿no? Pero ese tema está pendiente. Va a seguir el reglamento, que es el protocolo para aplicar la ley sobre despenalización. Ahora, esto de que la mayoría de estos proyectos de ley y estas medidas están ya enviadas y que han hecho parte del gobierno de Michelle Bachelet, como dijo la exministra Claudia Pascual, que esto es la Agenda de Género 2018-2030 de la presidenta Bachelet, y no se hace ese reconocimiento. También son algunas de las quejas, pero desde el punto de vista... Piñera lo dice ayer, acuérdate que parte diciendo. Sí, si lo dice Piñera. Oye, pero mira, efectivamente hay un tema cultural, como dice Sebastián. Yo creo que es un tema más de fondo, pero los cambios culturales te requieren primero algunos gestos previos. Yo creo que la gente vive de los gestos. Yo creo que todas estas modificaciones legales, administrativas, constitucionales generan un escenario cultural distinto y esto tendrá que incidir. Ahora está claro que el principal vehículo de incidencia en la cultura está el comportamiento de las clases dirigentes, por utilizar una expresión quizá un poco dura, pero también el tema cultural, ¿ya? Yo no sé si ustedes vieron un artículo que publicó Ernesto Schiffelbein, que es investigador de la Universidad Autónoma. El otro día lo conversábamos acá y también. Él dice que estudios en Norteamérica señalan que 2 niños de los mismos niveles socioeconómicos, niños y niñas, que tienen las mismas capacidades en el kindergarten, sin embargo en tercero básico unos son buenos para la matemática y las niñitas son malas, y eso es por pura incidencia de la forma como los profesores ven la enseñanza de uno y otro. Entonces está claro, yo creo que tenemos que avanzar principalmente en el tema cultural y el tema educacional, y de ahí que el tema educacional tenga tanta trascendencia política. Ahora, lo que sí quiero decir una cosa, cuando decimos hacer la distinción en que yo estoy de acuerdo que no tiene que ver con la política partidista, pero la demanda del feminismo es profundamente política. O
O sea, no es una demanda, cuando decimos es cultural, es como si no fuera política, es una demanda por poder. Es una demanda por igualación de poder. Y no es de política partidista, es una demanda de estar presentes en los espacios de decisión. Ayer salieron varias mujeres diciendo, por ejemplo, cuántas mujeres hay en directorios en Chile. ¿Cuántas mujeres hay hay una foto terrible del CRUCH? Todo el CRUCH junto son puros hombres. Entonces, efectivamente... No, fíjate que hay una mujer, yo después averigüé, la rectora de la Universidad de Aysén es mujer. Sí. Ya. Ojo, que fue nombrada Sí. en el gobierno de Michelle Bachelet. O sea, bueno, pero si no incidimos en eso, si no tomamos conciencia sobre esas cuestiones, efectivamente lo que está pasando es que a los puestos de mayor poder, de mayor toma de decisiones, de mayor capacidad de accionar y de construir este espejo que yo entiendo que la gente en el fondo que es más visible, que tiene más opinión, termina siendo un espejo, un reflejo de la sociedad, la gente se refleja, moldea el rol de los demás. Entonces hay aquí, no digamos cuando decimos es un tema cultural que no es un tema político, porque es una disputa bien importante por el espacio que las mujeres tienen en la toma de decisiones en el país. Ahora, por cierto, sí, pero es Guzmán. que Sebastián, es cierto eso. Esa famosa frase, no es de la Juliet Mitchell, no me acuerdo de quién, lo personal es político, ¿no es cierto? Obviamente lo cultural también tiene expresiones políticas, pero si uno, pero también no hay que olvidar algo que creo que dice Alicia Miralles, que es una filósofa feminista española muy importante, ya que dice, a ver, pero ojo también, si el movimiento femenino, o sea, el acceso a las cuotas de poder no necesariamente favorece al movimiento femenino. Ella lo dice con todas sus letras. Al contrario, entraron mujeres que precisamente eran contrarias al movimiento femenino. Entonces, de acuerdo, y eso yo creo que no hay discusión, pero lo que puede hacer la institucionalidad es ir abriendo ciertos espacios y dando ciertas señales. Y yo creo que lo que hace Piñera va en esa dirección. Ahora, uno de los puntos va a requerir que se impulse una reforma constitucional al artículo 1 de las bases de la institucionalidad de la Constitución para establecer como deber del Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad hombre-mujer. Hay que recordar, Sí. Cecilia, hay que recordar que Claro, en los sí, años 90 ya y- hubo una reforma constitucional, Sí, en 99. porque la Constitución decía los hombres nacen libres e iguales en dignidad de derecho. Los Y agregamos los hombres y mujeres nacen libres e iguales en dignidad de derecho. Se decía, no, pero si hombre es genérico. No, te fijas, o sea, Bueno. el tema de esto fue el año 99. Pero Bueno, ahora sí. va a requerir una nueva reforma. Pero ¿y en qué Por supuesto, consiste está muy concretamente y en Claro. qué es una señal Que nomás? se plantea entre los deberes del Estado el promover la igualdad hombre-mujer y Vamos- la dignidad, etcétera. Y Como que uno lo- eventualmente uno podría judicializarlo, ¿no? O sea, por lo menos tú le das una fuerza a las demandas sociales en Sí. términos al comportamiento del Estado frente a ellas. Ya, o sea, los recursos correspondientes, o sea, tú puedes Eugenio, utilizar claro. recursos para ello. O sea, Claro, lo que recursos pasa es Tiene que- jurídicos. consecuencias. Lo que pasa Tiene es que como el consecuencias. capítulo primero ilustra el resto de las disposiciones constitucionales, modificar el capítulo primero, tú estás incidiendo en la forma de interpretación del resto de la Constitución. O Tien- puedes impugnar leyes que se dicten o decretos que Ya. sean contrarias a esta nueva fórmula constitucional que se propone, que a mí me parece bien. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta podemos seguir también analizando otros aspectos y otros temas también de la actualidad. Invierte tu devolución de impuestos con Visa Inversiones, cuentan con un equipo de especialistas que te asesorarán de manera personalizada para tomar la mejor decisión. Más información en visainversiones.cl. Y porque tu lado WOM habla sin filtro, pórtate a WOM y recibe minutos y gigas libres en red 4G por un año desde 15.990. Además, llévate 2 planes o más por solo 11.990 pesos cada uno y para siempre. WOM, nadie te da más. Y si tienes tu CMR Falabella, también tienes la mejor app que te permite notificar tus compras y pagar tu estado de cuenta desde tu celular. Si aún no la tienes, pídela en sucursales o cmr.cl. A la vuelta seguimos entonces con Sebastián de Polo, Teodoro Rivera, Ignacio Walker y Eugenio Guzmán. Hoy nace Red Salud, una red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales a lo largo de Chile. Una red pensada para entregar salud de calidad y conveniente a todas las familias del país. Una red con agenda online donde puedes reservar tu hora médica o dental de manera rápida y fácil. Bienvenidos a elegir la atención que merecemos. Bienvenidos a Red Salud, mejor salud para Chile. Reserva tu hora en redsalud.cl. Disfrutar de tus CMR puntos siempre es una buena idea.
Canjeando tus CMR puntos puedes tener lo que quieras, tu perfume favorito, renovar tu closet o hacer ese viaje al Caribe que siempre soñaste. Todo se puede con tus CMR puntos, porque todas las compras que realices con tu tarjeta CMR Visa, dentro o fuera de Chile, acumulan CMR puntos, incluso pagando la benzina y las contribuciones. Usa siempre tu CMR y llena tu mundo de puntos. ¿Y tú? ¿Aún no tienes la tuya? Pide tu tarjeta CMR en cmr.cl o en cualquiera de nuestras sucursales. CMR Falabella. Acumulación y canje de puntos sujetos a reglamento del programa. El pago con tarjetas puede tener costos asociados. Consulta al emisor para mayor información. Ya, amiga, estoy lista. ¿Me veo bien? La verdad, bien gorda. ¡Despierta tu lado WOM! Pórtate a uno de nuestros planes desde 15.990 y te damos minutos y gigas libres por todo un año. Tu lado WOM no calla. WOM, nadie te da más. Promoción vigente hasta el 31 de mayo de 2018. Bases y condiciones en WOM.cl. ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático de todas maneras. Este año sí o sí construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. La democracia cristiana se renueva. La democracia cristiana convoca a sus militantes a votar y elegir su nueva directiva nacional el domingo 27 de mayo en www.pdc.cl. Encuentra tu local de votación y concurre a votar. Escribamos juntos un nuevo capítulo en la historia de Chile. Un capítulo de cambio y renovación. Vota Chile. Vota DC. Hoy, turno algo. Al aire libre, Copa Libertadores. A partir de las 7:30, el Grupo B se define. El Popular viaja al rescate de puntos y todo el país atento a la jugada. Atlético Nacional frente a Colo-Colo. Imperdible. Hoy, 7:30, al aire libre en Cooperativa y al airelibre.cl. El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky. Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Los días sábado y domingo de 13 a 16 horas ven a vivir momentos sabrosos y entretenidos en Restaurante del Cid con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Niños de entre 4 y 11 años, 50% de descuento. Brunch familiar en el Cid de Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Más información, sheratonsantiago.com. Mi amor, esta tarde viene un técnico de Verisur a instalarnos la alarma. Ah, no sabía que habías llamado. Sí, es que con lo que sale todos los días en las noticias, más vale prevenir que lamentar. Además es la que están instalando todos los vecinos en el condominio. Me parece fantástico. Más de 2.6 millones de personas en el mundo confían la seguridad de sus familias en Verisur. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234. 12 grados. 12 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Yo no delimité el área de seguridad. Yo no fui a la obra para supervisarla. Yo iba retrocediendo en la grúa horquilla. Mi marido no se dio cuenta que la horquilla iba hacia él. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Hasta las 10:30. Alargamos la mesa para que nadie quede fuera.
el primer café en cooperativa. Y para cambiar el auto, para poner en marcha tu negocio, para remodelar la casa o para lo que sea que tengas en mente, cuenta con tu préstamo personal Vice, un plan perfecto para concretar tus proyectos. Infórmate más en vice.cl. Y no te vamos a decir que partir tu mañana en Starbucks con un café y una media luna por solo 1.990 pesos te va a garantizar la felicidad de por vida. Pero definitivamente ayuda. No te pierdas esta promoción solo hasta las 11 de la mañana, válido solo en tiendas adheridas de lunes a viernes. Y hoy nace Red Salud, una red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales a lo largo de Chile. Bienvenidos a elegir la atención que merecemos. Red Salud, mejor salud para Chile. Reserva tu hora en redsalud.cl. Un segundo le quiero preguntar acá, sobre todo a los abogados, porque pocos tal vez recordaban o sabíamos de esta restricción para las mujeres que tenían que, divorciadas o separadas, que tenían que esperar 270 días desde la disolución del vínculo matrimonial por divorcio, nulidad o muerte para volver a contraer matrimonio. ¿Tú sabes el fundamento de eso? Sí, porque hablando así muy coloquialmente, para que no le vayan a hacer que esté embarazada y que para tener certeza ¿cierto? De la paternidad del hijo. Ya, pero qué desconfianza con las mujeres, qué horror. ¿De cuántos años data esa medida? No, a ver, la medida tenía es un artículo del Código Civil, creo que el artículo 128 del Código Civil, y era una medida tendiente a establecer una presunción de quién era el hijo. Ahora, dado que hoy día hay posibilidad de determinar la paternidad por estudio de ADN, pero obviamente pero la disposición estaba vigente y prohibía a las mujeres antes de los 270 días, que son 9 meses en definitiva, ¿cierto?, poder contraer nuevamente matrimonio. Yo creo que es una actualización del Código Civil y es una señal de que quizás tenemos todavía muchas cosas del pasado que nos siguen persiguiendo y no la hemos actualizado. Ya, pero fíjate, ese dato es interesante, porque ahí tú tienes un ejemplo de que con ciertas instituciones, a menos que tú las cambies, porque reflejan un estado cultural y un estado tecnológico, no puedes avanzar. Y ahí las reformas, y ahí tienes y te quiero preguntar algo, dime, ¿cuánto es materia saboral? Porque aquí sí nos cruzan los cables. Por un lado queremos igualdad hombre-mujer, flexibilidad, pero cuando hablamos de flexibilidad del trabajo tenemos una serie de presunciones en contra. ¿Cuál es la dificultad hoy día de una mujer de que quiere ser trabajadora y ser madre? Y cuando ponemos los dos valores arriba de la mesa, realmente entramos en conflicto, porque yo creo que nosotros no tenemos una política de flexibilización del trabajo. La chiquilla que trabaja, tiene un niño y tiene que quedarse fuera, no sé, yo creo que ahí nos falta inteligencia. Nuestro nivel de inseguridad o nivel de presunción de abuso no me impide avanzar en la flexibilización, y vemos la flexibilización principalmente como una forma de trabajo de menor calidad. Ese es el tema, pero yo no sé cómo solucionarlo, pero claramente tenemos que abordar el tema. De hecho, una cosa que tiene que ver con el mercado laboral y la participación de la mujer, que yo creo que es un tema bien grande en Chile, y lo hemos abordado bastante mal. Cuando uno mira la última cifra del censo oficial, ahora el último censo, aumentaron la cantidad de hogares monoparentales llevados por mujer en sectores pobres. Es decir, las mujeres hoy día son más jefas de hogar en los sectores pobres, y por tanto la presión económica que tienen es mucho más alta. Perdón, mira, de cada 10 chilenos sin ingresos propios, 7 son mujeres. Claro. Entonces hay un problema de ingresos bien importante, y ahí yo creo que hay que cambiar un poco el modelo, ¿no? Y eso supone que las mujeres puedan participar de la vida activa y que entre todos nos hagamos cargo de la reproducción de la población. Entonces hay temas de mercado laboral importantes. Ahora, ¿por qué las ideas más progresistas o de izquierda nos oponemos a la flexibilización? Ese yo creo que, por el temor al abuso. Claro, porque hay un temor al riesgo de que se pierdan derechos sindicales, se pierdan derechos colectivos, se pierdan formas de negociación legítima y poder negociador ante un empresariado que tiende a precarizar en general los empleos. Las mujeres, sobre todo las mujeres de baja calificación, trabajan mucho en el sector servicio, en el sector retail. Ese es el espacio, y ahí es donde hay más denuncias laborales, hay más prácticas antisindicales, son las empresas que tienen menos estándares. Entonces hay una tensión importante entre cómo incorporamos a las mujeres, pero la incorporamos a trabajos de calidad, no solamente a cierta remuneración que o es informal. Por eso muchas deciden, por ejemplo, trabajar informalmente como vendedoras ambulantes, digamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los recursos y de la energía disponible, termina siendo más eficiente para esa unidad personal, digamos, ser vendedor ambulante o colero en la feria
que tener un trabajo muy mal pagado y de baja protección en el sector servicio. Bueno, esta es una agenda que se anunció anoche, que se tiene que transformar en leyes y que vamos a tener la oportunidad de seguir discutiendo, yo creo, todo el año cuando se conozcan más, cuando se redacten las leyes, ¿verdad? Y se conozca lo que muchos dicen la letra chica, ¿eh? Otro tema, como bien decía Sebastián de Polo, tema país, el precio de las paltas. Pero que tiene un trasfondo bien interesante, que es el tema del agua, ¿no? Y el conflicto del agua, en este caso en Petorca, pero que podemos hablar en general del robo de agua, de la ley, la propiedad del agua. Sebastián de Polo, sí, Ignacio Boca. No, ese tema lo conozco bien, yo fui diputado y senador por la provincia de Petorca 16 años, y por el Aconcagua, porque yo, en fin, que es un tema recurrente, ¿no es cierto?, el tema del agua. Ahora, el caso de la provincia de Petorca hay 3 factores. Uno, evidentemente, cambio climático, ¿no?, que es un tema que está afectando a todo el país, no solo a la provincia de Petorca. 2, desertificación. El desierto se va acercando a la zona central, ¿no es cierto?, y eso es un hecho. Hoy día la provincia de Petorca se parece mucho más a la región de Coquimbo que a la región de Valparaíso. Y 3, muy importante, el sobreotorgamiento de derechos de agua desde los años 90 en una zona que fue declarada saturada. Y por lo tanto aquí ha habido un uso y abuso de unos artículos transitorios de la ley sobre los derechos provisionales. A propósito, hubo un buen fallo hace 2 años de la Corte Suprema que le dio la razón a la Dirección General de Agua sobre 1000 litros por segundo que se le devolvieron, digamos, al sistema, y por lo tanto aquí hay también una dimensión institucional del Código de Agua, de los artículos transitorios, de los derechos provisionales, respecto del cual hay mucho abuso, porque hubo un sobreotorgamiento de estos derechos. ¿Pero quién son los dueños del agua en Chile? El agua es un bien nacional de uso público. Artículo 5 del Código de Agua. El dueño del agua es el Estado, pero el bien Estado nacional da de uso concesiones público. y las concesiones le dan al derecho de uso al particular. Claro, no, yo pero le sí hacía la decir que pregunta en una forma irónica, pero estas concesiones, ¿qué vicio tienen estas concesiones que generan? Hoy día está la discusión si tú tienes que incrementar los derechos por no uso, ¿ya?, y que generen en definitiva un desincentivo económico que hoy día lo genera. Hoy día Endesa y otras compañías que eran antes del Estado tenían grandes caudales solicitados en los ríos, los han devuelto. Pero yo creo que el tema de fondo no está en el 20% del agua que ocupamos, está en el 80% que perdemos del agua que va al mar. Es decir, si no hay una política de embalse y de utilización de las aguas, estamos mal. Hoy día el cambio climático va a hacer que cuando llueva no se va a posar nieve en la cordillera y no vamos a tener agua por tanto para riego. O sea, si lo más ridículo es que estamos hace más de 20 años con la discusión en algún momento y después posteriormente ciertos indicadores que tienen que ver con el cambio climático, pero las políticas de embalse han sido muy pobres. Hay problemas de coordinación. Y también hay un tema, tomándolo de Sebastián, cultural. La gente no quiere pagar por el uso del agua cuando alguien embalsa. Exactamente. Porque el Estado te construye canales y embalse y te dice, bueno, pero ahora usted también contribuya, dado que usted se ha beneficiado. Claro, pero y el mundo campesino eso no le calza. Claro, pero también, Teodoro, hay un tema de coordinación en donde el Estado puede cumplir una función, o sea, de grupos de agricultores, de grupos de canalistas, en fin, muchas veces el tema es tan sencillo como hacer un embalse, en algunos casos que conozco, y bueno, porque alguien se opuso porque eso afecta parte de su terreno. Entonces hay temas de esa naturaleza, o sea, hay un problema bueno, y ahí agricultura probablemente va a tener que tener un rol importantísimo junto con justicia u otro, el ministerio que corresponda. Sebastián de Polo, a ver. Yo no sé si todos conocen la polémica, pero para contarle un poco a los auditores. El periódico The Guardian, inglés, hizo un reportaje sobre la lucha por el agua en la zona de Petorca y por qué el mayor consumo en Inglaterra y en otros países desarrollados de palta está secando los valles en Chile. Esa es como la historia que contaron. Esto tiene impactos después económicos muy concretos, que es el precio de la palta en la feria, digamos, acá en Chile. Pero la discusión de fondo es cómo se manejan las cuencas, dado los escenarios que ustedes señalan, o sea, dado que hay cambio climático, dado que hay desertificación, dado que hay una menor
lluvias, que no tenemos infraestructura sobre eso, y ahí yo creo que hay ciertas zonas que están totalmente en crisis hídrica. Hay un movimiento que yo los invito a conocer a los que no conocen, se llama Modatima, que ellos vienen por años denunciando el mal uso, la mala asignación de los temas de agua, una preeminencia del sector agrícola sobre el consumo humano, y esa gente ha sido perseguida, han sido amenazados. Amnistía Internacional tiene una campaña a favor de estos luchadores sociales que en el fondo han puesto el tema sobre la mesa. Nadie va a estar contra las paltas. Yo leí una declaración de los industriales de la palta, los productores de palta, diciendo esta gente está dañando la imagen del país. No tiene que ver con eso. Es que al lado donde hay una tremenda producción y plantación que genera riqueza y orgullo nacional, yo creo que la palta es un orgullo nacional, hay comunidades que están siendo alimentadas de agua por aljibes hace 15 años y el Estado tiene que comprar camiones aljibe para llevar agua para ir al baño. O sea, estamos hablando de dignidades básicas, ¿no? Entonces, porque hay una preeminencia de los usos de los derechos de agua hacia el sector productivo y no hacia el consumo humano. Entonces yo creo que esa es la discusión, como que hay que meterse, porque hay ciertas... en Chile, el año 2015, producto de los cambios climáticos, 13 de las 15 regiones tenían al menos alguna comuna en una situación crítica de necesidad de agua. Entonces, tenemos problemas con el agua y es vital. Entonces, ahora, pero esto va a generar tal vez, si bien es el caso puntual de Petorca, el tema de las paltas, es el más visible. Es el más visible, pero ya se empieza a hablar del tema del agua en general en todo el país, la privatización de la sanitaria. Pero el tema no es, yo creo, ahí tengo una diferencia con Sebastián. El tema no es que en la provincia de Petorca o en Quillota La Cruz o en la Aconcagua se produzca palta, porque la aptitud agrícola que tiene la provincia de Petorca, no solo en materia de palta, en materia de cítrico, por ejemplo, y olivares, y los nogales, qué sé yo, en una zona que estuvo devastada históricamente, sin producción agrícola. El tema es cómo se distribuye el agua y cómo se distribuye equitativa o inequitativamente. Yo quiero decir que en la región de Valparaíso, Cecilia, en 100 años se ha construido un solo embalse, Chacrilla en Putaendo, que está a punto de ya, y está entrando ya a funcionar, etcétera. La presidenta Bachelet dejó en licitación el embalse de Las Palmas, en la comuna de Petorca, que va a permitir regar todo el Valle de Longotoma. Está en estudio el tema del embalse Cabildo, se va a licitar el embalse Catemu en la provincia de San Felipe. El tema de las plantas desaladoras, Rodrigo Sánchez, alcalde de La Ligua, está impulsando en La Ligua un proceso muy interesante en esa materia. Entonces, hay maneras tecnológicas, económicas, financieras de hacer uso del escaso recurso de agua, porque eso es acumular cuando hay agua superficial. Pero no hay un tema de fondo acá sobre las quejas, las demandas sobre los usos del agua de los privados, de los más poderosos. Si tú circunscribes el debate al derecho del agua, es como la discusión de los años 60, cuando tú circunscribes la distribución de la riqueza y no la generación de más riqueza. Lo que tenemos que hacer hoy día es tanto cuidar que el agua que tenemos la ocupemos bien. Y principalmente tú planteaste un tema que es interesante, el tema del manejo de las cuencas. En Chile no hay conocimiento profundo del manejo de las cuencas. Yo recién llegando a Italia, estuve en la Universidad de Trento, donde se dedican al manejo de las cuencas. Entonces uno pregunta, ¿qué es el manejo de las cuencas? Es un tema mucho más profundo que dónde pasa el agua. Es que hayan árboles, es que haya una vida humana necesaria, es que no se contaminen los ríos, etcétera. Es decir, el manejo de las cuencas es un tema de sustentabilidad. Pero la sustentabilidad en Chile además tiene un problema, como tú señalas, es que no se han construido suficientes embalses, no hay carretera del agua, no hay un uso adecuado del agua. Es decir, cuando tú plantas en alguna zona árboles que tienen un exceso de demanda por agua, quizás tú deberías plantar árboles en otra parte. Sí. Esa es la pregunta que viene hoy día. No vas a poder plantar en cualquier parte árboles que te den recursos o dinero, sino que vas a tener que tener un ajuste equilibrio entre el agua que ocupas y la exportación que haces, porque también va a haber un seguimiento a la materia. Es el rol subsidiario del Estado, por lo demás. Eugenio Goba. Eso. Sí. Dos ejemplos. La minería, que también consume mucha agua, está en un proceso de transformación tecnológica importante, y casi todos los proyectos nuevos mineros están incluyendo plantas desalinizadoras, es decir, tomar el agua del mar, sacarle la sal y esa meterla a procesos productivos. Bombearla hasta lo alto. 8.000 metros. O sea, de verdad son inversiones muy grandes, pero es el tipo de inversiones si queremos seguir viviendo los recursos naturales como fuente de riqueza. Y yo creo que ahí está la discusión. La discusión es cómo
¿cuánto más aguanta nuestro ecosistema de vivir solo de la explotación de recursos naturales? ¿Dónde está la agregación de valor o la incorporación de tecnología? Cuando uno va o uno mira la experiencia, por ejemplo, países como Israel, que vive en zonas muy parecidas a como se nos está certificando el desierto, ellos tienen una incorporación tecnológica brutal para poder hacer otro tipo de... Entonces, yo creo que también hay un tema en la matriz cultural del empresariado y de cierto empresariado agrícola que tienes razón, por cultura campesina, por cultura histórica, siente que el agua es un bien, que esto que llama la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Que efectivamente algo que estaba ahí siempre. Bueno, ya tenemos una concepción distinta, no va a estar ahí siempre y ya hay que priorizar por lo menos para el consumo humano. Entonces hay cambios que solamente la planificación, y no digo el Estado en su gran rol, sino que la planificación de todos los actores de unidades más complejas, por ejemplo las cuencas, permitan como tener soluciones diferentes. Pero además hay un tema muy puntual. Insisto, 500.000 chilenos me acaban de Chile Sustentable me acaba de enviar el dato. 500.000 chilenos viven todos los días de camiones aljibe en distintas partes de Chile. O sea, les llega agua para las necesidades básicas, para cocinar, por camión aljibe y no por... ¿Y por qué? Porque volvamos a repetir. Porque los derechos, porque se han secado las norias y porque los derechos de agua han sido sobre otorgamiento. Se han otorgado de más. ¿Y por qué? Ahora, pero espérate un poquito. ¿Por qué se han otorgado de más los derechos de agua? Porque ¿Dónde están presiones? Hubo un artículo transitorio. ¿Pero presiones de las empresas privadas? No, hubo un artículo transitorio en el Código de Agua que concede de derechos provisionales que terminan siendo permanentes. Entonces, vía otorgamiento de derechos provisionales al amparo del Código de Agua, se usó y se abusó en una sola saturada. Sí, lo mismo pasó con colapsada, como en la provincia de Petorca. El 701 para plantaciones. Pero mira, para terminar, Eugenio, esto tiene solución. Primero, embalse, acumulación de agua. Segundo, napas o cuencas subterráneas, que es un tema que se está empezando a explotar. Tercero, plantas desaladoras. Hay que hacerlo con cuidado también. Por supuesto. Tercero, plantas desaladoras. Y cuarto, la reforma del Código de Aguas. No, porque el bien nacional de uso público que contempla el artículo 5º del Código es letra muerta, Teodoro. Ese es el problema. O sea, no se aplica, ¿no? No es que la gente deje de tener un derecho de aprovechamiento, que así se llama el derecho privado. No es que el agua sea privada, el agua es un bien nacional de uso público. Pero el derecho de aprovechamiento, que es un derecho privado, lógico, para usar el agua. Por ejemplo, la agricultura, ¿no es cierto? Pero la base de la reforma al Código de Agua es priorizar el consumo humano. Segundo, el manejo de las cuencas, como decía Teodoro. Ahora salió un estudio hace un mes de la Fundación Chile, dirigida por Patricio Meller, que es el primer gran catastro y banco de datos de toda el agua en Chile, que es un dato que no teníamos antes, que es realmente extraordinario desde el punto de vista de políticas públicas. Pero la rabia que tiene la gente en la provincia de Petorca es que los miles y miles que viven de camiones aljibe para el consumo estábamos viendo, hay una escena en Canal 13 de estas embalses de 50.000 litros por segundo que tienen quienes tienen espalda financiera para invertir, ¿no es cierto? Y por lo tanto, más que quitarles a esto, lo que se trata es de distribuir institucionalmente las aguas de una manera equitativa. Y eso hoy día no ocurre. Mira, a ver, yo estoy de acuerdo con que afortunadamente el tema tiene solución y no es una solución imposible de alcanzar en el corto plazo, sino que es bastante razonable al menos mediano plazo. Pero yo creo que también hay que hacer un alcance. Hoy en día la agricultura chilena es una de las agriculturas más eficientes del mundo. Es cosa que alguien tenga un poquito de cultura agrícola para saber que en la zona sur, que era una de las zonas más productivas, ya que antes probablemente tú sacabas 20 quintales por hectárea, hoy día está llegando a zonas donde están sacando 100 quintales por hectárea en esos mismos lugares. Hay tecnología, hay desarrollo, hay valor agregado. Las paltas que se producen en Chile no tienen nada que ver con las paltas, bueno, no sé qué edad tienen ustedes, pero las que yo, que soy viejito, las paltas chilenas eran otra cosa. De hecho, las paltas no se exportaban, ni siquiera las chirimoyas, ¿no sabes tú? ¿Ya? Entonces, la agroindustria chilena ha sido tremendamente competitiva, tremendamente eficiente. Ahora, tenemos que tener cuidado, creo yo, con el tipo de regulaciones que ponemos. Tenemos que tener claridad cuál va a ser el rol subsidiario del Estado, porque si tú quieres seguir desarrollando esas industrias, bueno, si tú le pones mayores gravámenes, obviamente esas industrias las vas a presionar más, no van a expandirse esa área hacia incrementar el valor agregado. Entonces, ok, esto tiene solución, pero hay que ver a dónde cargas el peso regulatorio, ¿ya? Porque, y te vuelvo a insistir, la agroindustria chilena tiene un nivel de eficiencia
que se lo quisiera cualquier país, ¿ya? Los agricultores chilenos han hecho bien su pega en ese sentido. Bueno, nos vamos a ir a comerciales, vamos a seguir en el primer café. Yo sé que muchas personas y mujeres sobre todo dicen ¿por qué el primer café es solamente hombres? Y hablando de la agenda femenina, hay que decir que dentro de los propios partidos políticos cuesta mucho encontrar mujeres y ahí nos hemos visto siempre ante esa dificultad. Así que no es mala voluntad del primer café, siempre estamos buscando. Hay otras mujeres que no pueden venir por obligaciones de trabajo, por obligaciones familiares, en fin, pero estamos siempre pendientes de aquello, para quienes nos escuchan, hay mujeres que dicen ¿cómo es posible? Bueno, pero Clarice y Valentina también son miembros de este panel. Sí, por supuesto, Loreto Seguel, en Loreto. Fin. Yo creo que hay que ponerse una meta. Isabel Pla era panelista. Hay que ponerse una meta. Panelista de nuestro programa y se fue al gobierno. Que el primer café sea paritario. Ya, Sebastián de Polos, Teodoro Rivera, Ignacio Walker y Eugenio Guzmán, a la vuelta de comerciales, continúan en este primer café. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 6 facultades que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Posgrados Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Más información en uahurtado.cl. ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático de todas maneras. Este año sí o sí construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Hoy nace Red Salud, una red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales a lo largo de Chile. Una red pensada para entregar salud de calidad y conveniente a todas las familias del país. Por eso contamos con un equipo médico de primer nivel y tecnología de vanguardia, realizando más de 85.000 cirugías de alta complejidad al año. Bienvenidos a elegir la atención que merecemos. Bienvenidos a Red Salud, mejor salud para Chile. Reserva tu hora en redsalud.cl. Ya, amiga, estoy lista. ¿Me veo bien? La verdad, bien gorda. ¡Despierta tu lado WOM! Pórtate a uno de nuestros planes desde 15.990 y te damos minutos y gigas libres por todo un año. Tu lado WOM no calla. WOM, nadie te da más. Promoción vigente hasta el 31 de mayo de 2018. Bases y condiciones en WOM.cl. El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky. Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Dar inicio a tus proyectos siempre es una buena idea. Remodelar el living, cambiar el auto o conocer el lugar que siempre quisiste. Lo que quieras, puedes hacerlo con tu super avance de tu tarjeta CMR. Pídelo sin papeleos, fácil y rápido en cmr.cl o en la app CMR Falabella y relájate. Puedes comenzar a pagar en 3 meses más. ¿Y tú? ¿Aún no tienes la tuya? Pide tu tarjeta en cmr.cl o en cualquiera de nuestras sucursales. CMR Falabella. Más información en www.cmr.cl. ¿Desea que su empresa dé el salto desde las planillas de cálculo? Con Laudus sea propietario de su software de gestión ERP con la comodidad de trabajar en la nube. Más de 2.500 empresas a lo largo de Chile confían en nosotros. Laudus ERP, una alternativa confiable, con sucursal en Viña del Mar y ahora en Concepción. Conózcanos. Llame al 22-687-0100 o visite www.laudus.cl.
La Universidad Andrés Bello te invita a la exposición a 100 años de la muerte de Gustav Klimt. Muestra compuesta por 40 reproducciones de obras, fotografías y dibujos del reconocido artista austriaco. La exposición estará abierta entre el 29 de mayo y el 6 de julio en el Campus Casona de las Condes de la Universidad Andrés Bello. Más información en cultura.unab.cl. Colabora Embajada de Austria en Chile. ¿Anteojos azules, rosados o burdeos? Mi amor, se te ven todos lindos. Sí, pero es que estoy viendo cuál combina mejor. Ven a GMO y descubre nuestras nuevas colecciones Color Look. Pruébatelos todos. Tenemos los anteojos perfectos para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos. Mi amor, esta tarde viene un técnico de Verisur a instalarnos la alarma. Ah, no sabía que habías llamado. Sí, es que con lo que sale todos los días en las noticias, más vale prevenir que lamentar. Además es la que están instalando todos los vecinos en el condominio. Me parece fantástico. Más de 2.6 millones de personas en el mundo confían la seguridad de sus familias en Verisur. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234. Un grande llega a Chile. Éxito en Europa. Éxito en América. La estrella que todos estaban esperando. Llega All New Jeep Compass. Con un totalmente nuevo diseño, mayor seguridad y toda la tecnología que hoy necesitas para estar siempre conectado. Precio lanzamiento 13.990.000 pesos. All New Jeep Compass. Agenda tu test drive en jeep.cl o acércate a nuestra red de concesionarios a lo largo de Chile. Need a Jeep. Precios y versiones sujetas a disponibilidad. Incluye bonos marca de 1.500.000 pesos más bono de 500.000 pesos sujeto a financiamiento Santander Consumer. Soy Pablo Millas y te quiero invitar de lunes a viernes a las 9 de la noche a UCB Televisión. Esto es Noticia, donde opinamos, analizamos las noticias más importantes del día. Junto a los mejores profesionales de diferentes medios de comunicación e invitados, entenderemos la noticia, sabremos lo que realmente pasó, no se supo o debió haber ocurrido. Esto es Noticia en UCB Televisión, de lunes a viernes a las 9 de la noche, porque las informaciones son sagradas y las opiniones libres. Esto es Noticia en UCB Televisión. Cooperativa. 10, 1 minuto. 10, 1 minuto. 4 miradas de Chile, una sola mesa que nos reúne a todos. El primer café en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Hoy nace Red Salud, una red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales a lo largo de Chile. Red Salud es salud de calidad y conveniente para todos. Red Salud, mejor salud para Chile. Reserva tu hora en redsalud.cl. Y pórtate a WOM y recibe minutos y gigas libres en red 4G por un año desde 15.990 pesos. Despierta a tu lado WOM y además llévate 2 planes o más por solo 11.990 pesos cada uno y para siempre. WOM, nadie te da más. Y compartir los beneficios de tu CMR Falabella es una buena idea para que ambos disfruten de sus descuentos, acumulen CMR puntos y tengan todos sus gastos en un solo estado de cuenta. Pide tu CMR adicional sin costo en sucursales. Seguimos entonces compartiendo acá con Sebastián de Polo, Eugenio Guzmán, Teodoro Rivera, Ignacio Walker. Noticia de último minuto: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no participará en la programada cumbre con el líder de Corea del Norte en Singapur el mes próximo, como estaba ¿no es cierto?, programado. El anuncio lo hizo la Casa Blanca hace unos minutos atrás. Esta es una muy mala noticia, Ignacio Walker, pero no es sorpresiva. Cuando se anunció esta cumbre, esta relación efusiva entre Trump y Kim Jong-un, yo leí los expertos, los columnistas en Corea del Norte, etcétera. Todos tenían dudas porque Kim Jong-un y antes Kim Jong-il, su padre, hijo a su vez de Kim Il-sung, porque esta es una dinastía comunista de 70 años, siempre han utilizado juego de pierna en distintas coyunturas. Lo hicieron con Obama, lo hicieron con Clinton, lo hicieron con Bush hijo y con Bush padre. Bueno, ahora, claro, ellos de alguna manera culpan a John Bolton, este nuevo asesor de seguridad, ¿no es cierto?, del presidente Trump, que propuso una solución a lo Libia, que es el desarme unilateral o la desnuclearización unilateral. Y claro, y Kim Jong-un se enojó porque los ejercicios entre Estados Unidos y Corea del Sur continuaban. Eso es más un pretexto, una chiva, para decirlo en castellano, porque esos ejercicios han tenido lugar durante 40 años y por lo tanto son parte del paisaje. Pero una mala noticia, Cecilia, una mala noticia, porque con el tema de Irán, con el tema Medio Oriente, con el tema Palestina-Israel, cuando se vislumbraba la posibilidad de una gran noticia sobre la península de Corea, ustedes saben que la guerra de Corea no ha terminado legalmente, de 1953. Hubo un armisticio parcial, en fin.
Entonces, bueno, se frustra una gran posibilidad de ayudar a la paz y la seguridad en el mundo. Muy mala noticia. Ahora, Bueno, a sí, propósito Eugenio a propósito de lo que tú dices, pues, esto también ha pasado varias veces. O sea, estos procesos de distensión y conflicto, básicamente es lo que le permite, ¿no es cierto?, a Corea del Norte, y hoy día tiene un arma muy poderosa que son misiles con ojivas nucleares, negociar y llegar a algún acuerdo con Corea del Sur y, bueno, seguir después adelante. Recordemos que en la frontera hay una zona en donde por mucho tiempo operaron empresas, ¿no es cierto?, de Corea del Sur, hasta que vino la crisis económica y bueno, y se empezaron a usar estos mecanismos. O sea, no es nuevo. Oye, pero además de la desnuclearización, Teodoro no es Rivera. solamente un tema de Corea del Norte. Yo estaba en Corea del Norte, estuve allá en 91, 92. ¿Y te gustó? ¿Pero pudiste ser? No, yo visité Corea del Norte con un grupo de parlamentarios. Uno se dio cuenta que el control era total, vale decir, había megáfonos en las calles que permanentemente llamaban adhesión al bien amado líder Kim Il-sung, etcétera, etcétera. Pero mira, si uno mira esto, no es esperable que Corea del Norte se deje de lado su armamento nuclear, sino exige lo mismo a Corea del Sur y a los demás participantes en la crisis. No nos olvidemos de que esta es una zona de distensión para los chinos. Así, los chinos no pueden dejar caer a Corea del Norte. No lo dejaron en el 52 porque entonces ahora, tampoco lo van a dejar caer ahora. Y por tanto, esto va a exigirle a Norteamérica que si ellos quieren que se produzca la desnuclearización, también ellos dar gestos en cuanto a retirar armas nucleares y otras armas ofensivas o defensivas que tengan en la península. Es decir, esto es un acuerdo mayor. Creer que ellos se van a dejar sus armas nucleares, no, es el gran instrumento que tienen de presión y de negociación. Fíjate que la primera Eugenio derrota Guzmán. que sufrió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra de Corea. MacArthur insiste, a pesar de las informaciones que tenía, insiste en llegar al Yalu. China le dice no llegue al Yalu. Antes de junio habían empezado a preparar la movilización del Ejército Popular de Liberación y efectivamente el ejército chino pasa por encima del ejército norteamericano, alcanzan a escapar. O sea, es la gran derrota. Lo que pasa es que Estados Unidos ha tratado de mover un poco hacia el caso de Vietnam como la gran derrota. No, la primera derrota es Corea. Sí, yo creo que es bien importante el rol de China en esto, que hay que mirar. La semana pasada hubo una suerte de acuerdo, o por lo menos anuncio así, de que no escalaba la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y yo creo que eso no es un antecedente menor respecto a esto. O sea, hay una cosa es como la cosa militar, pero estos son relaciones de poder geopolíticas más grandes. Entonces yo creo que China está más preocupado de que se estabilice la península de Corea. Les conviene además. Ellos celebraron muy fuertemente estos gestos más simbólicos cuando se juntaron de Corea del Sur con Corea del Norte, lo que está pasando en el deporte, que son algunas cuestiones que son más de diplomacia soft, pero que también es importante. Y yo creo que aquí el rol de China es central a la hora de darle estabilidad a ese sector. Perdón, a nosotros como país nos interesa la estabilidad, ¿cierto? Sí, o sea, primero yo creo que nadie en Chile, o existen, pero puede apoyar un régimen como el de Corea del Norte. Yo creo que es un tema súper relevante también. Pero habría que preguntarle a Jadwe primero, porque Jadwe ya apoyó a Maduro, entonces habría que preguntarle si también hay una distancia bien grande. Podría hablarlo de eso, pero hay una distancia súper grande entre un régimen absolutamente totalitario hace muchos años, que produce además, está produciendo muchos emigrados, una crisis alimentaria súper importante, se encuentran a veces botes en alta mar llenos de gente que intentando escapar murió. O sea, de verdad hay las hambrunas hambrunas que ha sido terribles. recurrente en Corea del Norte, mientras el 30% del presupuesto va a lo militar y con armas nucleares. Mira, cuando yo estuve allá en 91, 92, Teodoro Rivera, el traductor nuestro nos señaló que, o mejor dicho, no sabía que había caído el muro. Y creían de que parte de la hambruna que ellos vivían era porque tenían que mandar alimentos para mantener a Corea del Sur. Es decir, el control de información es total. Es cruel lo que voy a decir, pero es interesantísimo el punto de vista de lo que uno se imagina un régimen totalitario absoluto. Aquí no había el menor disenso. Bueno, si volvemos a Chile, Teodoro Rivera hoy llegó y me dijo, yo quiero hablar de migración. ¿Por qué, Teodoro Rivera? Recordemos que ayer se terminó, fue el plazo, ¿verdad?, para que las personas que estaban en Chile, migrantes extranjeros que no estaban regularizados sus papeles, pudieran acudir a iniciar este trámite. Claro, porque además hay tres temas dando vuelta. Uno es posiblemente se recurra al Tribunal Constitucional respecto del decreto que estableció visa para los haitianos.
¿cierto? Lo segundo, unos cuantos recursos de protección respecto de que la Policía de Investigaciones carecería de atribuciones para pedir antecedentes en aeropuerto internacional. Y tercero, que ayer terminó el plazo de regularización y quedaron una cantidad de personas no menor, creo que son 100.000, más de 120.000 personas con documentos irregularmente en Chile. ¿Ya? Entonces yo creo que estamos todavía en un proceso de adecuación. Creo que el país no ha debatido el tema, el gobierno anterior no lo asumió, el gobierno actual lo asumió, pero la verdad es que requerimos una ley, y la ley yo entiendo que se va a presentar en los próximos días o semanas, y hay temas que yo creo que no hemos abordado adecuadamente. Te voy a decir claramente uno: el que nosotros traemos a los extranjeros, los dejamos entrar y luego los condenamos a la pobreza cuando los desconocemos sus títulos y grados académicos o sus estudios previos. Es decir, dejamos entrar gente que luego los consideramos absolutamente trabajadores sin ninguna información. Yo creo que el país gana cuando deja entrar a los extranjeros y les permite trabajar y les permite reconocer sus títulos y grados. Ese no es el caso, por ejemplo, de los venezolanos. Mientras Chile permite que venga gente de otros países que les reconocemos títulos y grados, ecuatorianos, colombianos, salvadoreños, etcétera, respecto a los venezolanos, entran, no los reconocemos nada. Yo creo que ahí estamos en deuda con ellos. Yo creo que aquí hay tres temas. Sí, Ignacio Walker. Tres temas. Uno, la regulación, que yo creo que nadie puede estar contra la regulación de la inmigración, eso ocurre en cualquier país del mundo. Dos, la discriminación, ¿no es cierto?, eventualmente que pudiera existir. Esa es la razón por la cual se recurrió al Tribunal Constitucional sobre la legalidad y la constitucionalidad del decreto. ¿Se recurrió o van a recurrir? Se recurrió. Y Patricio Zapata es el abogado de los recurrentes. Y en tercer lugar, la situación de aparentemente 350.000 y 400.000 extranjeros irregulares en el país, de los cuales solo 120.000 hasta el día de ayer, que era el plazo final, se habrían regularizado. Por lo tanto, habría ahí unos 300.000 que no se acogen a esta situación de regularización. Corren el riesgo de ser expulsados del país. Ahora, el proceso seguirá abierto por 60 días más, solo para quienes ingresaron a Chile como turistas, pero quienes ingresaron por pasos fronterizos no autorizados de manera, digamos, irregular, están arriesgando la expulsión del país. Un tema social importante, Eugenio Guzmán. Sí, no menor, y además el costo asociado al reforzamiento o aplicación de la ley en este caso. O sea, monitorear el comportamiento de más de 100.000 personas, llegar a 200.000 personas para la ejecución de una ley no es menor, no es menor, a propósito de lo que tú decís. O sea, a ver, a mí me parece con un país con tan poco capital social, con tantos niveles de desconfianza, que en este caso al gobierno no le queda otra que aplicar la ley. O sea, tiene que aplicarse, a menos que tú llegues, pero no hagas un cambio sustantivo. Tienes razón tú, yo encuentro razón en lo que dice Teodoro, ya que hagas un cambio sustantivo a una ley. De otro modo, si empezamos con esta cosa de que no, vamos a 60 días más y 60 días más y vamos cambiando esto que llaman los abogados, no recuerdo muy bien, esto que tú vas cambiando las fechas sucesivas, es la peor señal que se envía. Es que ya parece la ley se tiene que cumplir nomás. Pero parece que esto ya estaba estipulado así, que eran 60 días más para los que ingresaron como turistas. Perfecto, pero si lo entiendo bien así. Pero muy importante, es muy relevante. O sea, existe bastante evidencia que los países que tienen, que están horadadas sus estructuras de confianza entre los individuos, es precisamente porque la ley nunca se cumple. Es como cuando la gente dice, mire, no, cometí un error. Ya, perfecto, pero ¿cuál es la sanción, po? Ya, o sea, es muy importante eso como señal de comportamiento. Sí, pero a mí me preocupa la invisibilidad de los extranjeros irregulares. Teodoro Rivera. ¿Por qué me preocupa la invisibilidad de extranjeros irregulares? Son personas que posiblemente están irregularmente en el país, en definitiva están ilegalmente, son personas que, dados que están ilegales, aceptan cualquier trabajo, en cualquier condición, viven en situaciones de desmedro social, personal, seguridad, y son personas además que no tienen ninguna posibilidad de acceso al sistema formal por temor a que se les expulse. ¿Ya? Yo creo que nosotros tenemos que entender de que la inmigración irregular no le hace bien ni a Chile ni a los extranjeros que llegan así. Yo creo que nosotros tenemos que entender eso. Es decir, pero ¿cómo la abordaría ahí? Porque esa es la pregunta de fondo. O sea, ¿la dejas, la reconoces? Chile tiene relaciones diplomáticas como 160 países. Y tenemos visa como con 130, 120, algo así, o 100, 120. Es decir, más de 2/3 de los países tenemos visa. Yo creo que la visa no es un pecado. Yo creo que cada país tiene efectivamente derecho a determinar quién ingresa o no ingresa. El tema social de las personas que tenemos irregularmente hoy día, yo tampoco no creo que sea factible, sumamente, lo quiero señalar, no creo que sea posible decir,
que vamos a expulsar 100.000 personas. A mí me tocó, como ministro, enviar al extranjero a 1.000 personas condenadas que hayan cumplido 2/3 de la condena, y enviarlo fue realmente un tremendo problema. Es decir, mandar 100.000 yo creo que es muy, muy difícil. Y costoso. Y costoso, pero yo creo que tenemos que entender que la inmigración irregular genera una indefensión en los que vienen que es muy grande y que no es conveniente ni para ellos ni para nosotros. Por lo tanto, ponernos de acuerdo en una política migratoria es muy fundamental. Pero Teodoro, pero entonces, ¿qué hacer? Porque aquí o tenéis, Eugenio Guzmán, tú decís, tengo un costo, y tenéis toda la razón, no un costo solamente financiero, pecuniario, sino un costo en tiempo, recursos, administrativo, en fin, ya, y costo político también. ¿Qué pasa si tú empiezas a echar 100.000 personas? No es menor. O versus los legalizas, y los legalizas por gracia, no sé, no tengo idea. Tú eres el abogado acá, ¿no? Junto con Ignacio. Entonces, ¿qué haces? No, pero esa es la pregunta. Tú vas a llegar a un mix intermedio. Hay muchas cosas que hacer, más o menos se conocen, los temas migratorios, de extranjería, en fin, protocolos, decretos, leyes. El tema es, primero, ¿la inmigración es un tema bueno o un tema malo para el país? Yo creo que la inmigración es un gran tema para un país, que es una gran oportunidad. Entre otras cosas por la diversidad. Hay mucho estudio, mucho libro, mucha literatura hoy día que demuestra que los países que innovan, que tienen mejores posibilidades de desarrollo, son aquellos que reflejan diversidad. Silicon Valley, etcétera. Hay toda una literatura. Sí. Entonces, primero, la inmigración es algo positivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en Chile, en 5 o 6 años, se ha duplicado de 500.000 a 1 millón. Entonces ha sido bastante abrupto, sobre todo muy concentrado en Haití, ¿no es cierto?, y en Venezuela. Entonces, lo segundo... Y en Santiago y en Antofagasta. Claro. Y lo segundo es que el trato no puede ser discriminatorio. O sea, tiene que haber normas generales de igual aplicación para todos, ¿no? Y por eso el tema de decirle a los haitianos, miren, en el caso suyo, aquí tenemos un problema y por lo tanto son grupos de países. Por ejemplo, el ESTA en Estados Unidos son, no sé, pues 15, 16 países del mundo. Hay distintos tipos de visas, de sistemas. Las fórmulas están, los mecanismos están. Lo importante es voluntad de acogida. La inmigración es algo bueno para el país. Segundo, regularlo, ¿no? Tercero, hacerlo de forma no discriminatoria, creo yo. Otro tema tiene que ver, le quería preguntar a ustedes como abogado y sobre todo como ex ministro de Justicia, este encontrón, podríamos decirle, entre el ministro del Interior, el ministro Chadwick, y la Corte Suprema. Recordemos cuando de alguna manera el ministro Chadwick dijo, los interpela, dijo que los jueces no van a tener más excusas, los tribunales, y le respondió, ¿no es cierto?, el ministro Brito, y le dice, ¿no es cierto?, que no les parece adecuado esta crítica, en fin, y que la ley penal adolescente es un cuerpo normativo en proceso de adaptación. Todo esto, por supuesto, a partir de este violento asalto con muerte que ocurrió en La Reina. Se estaba tratando ya, el ministro Chadwick dijo, la gente no nos quiere ver enfrentados ni peleando, sino solucionando los temas, pero anoche el presidente de la República volvió a poner este tema en estos términos. Lo escuchamos. Yo le pregunto a los jueces que dejaron en libertad a ese joven si se sienten de alguna forma responsables de la pérdida de la vida de una mujer de 63 años que fue apuñalada, como usted recuerda. Bueno, Teodoro Rivera. Mira, la tensión entre el Poder Judicial y el Presidente de la República, que es el encargado constitucionalmente de resguardar la seguridad interior del país, es más vieja que el pan con mantequilla. Eso es así. Porque el Presidente tiene que dar la cara y al gobierno se le atribuye o no eficiencia a medida que resguarde la seguridad. Pero la seguridad no descansa solamente en las policías, las dos policías y en la orden del gobierno, sino que descansa en una serie de otras instituciones. Descansa en el Ministerio Público, que haga bien su pega, en la Defensoría, que resguarde los derechos de las personas que son imputadas, y etcétera, y también descansan los jueces. Entonces, si el tema es lograr, los jueces ahora dicen, miren, nosotros aplicamos la ley, si la ley establece esta posibilidad tenemos que darla. Yo creo que, yo me recuerdo que existió una discusión si los jueces debían tener o no a la vista los prontuarios de las personas que estaban siendo procesadas antes de otorgar una libertad. Yo me acuerdo que eso se desechó en su oportunidad por la Corte Suprema. Yo creo que no es malo que los jueces vean los prontuarios para que puedan hacer una evaluación más profunda de las personas que tienen y las posibilidades de reinserción o no que tienen. Ahora, efectivamente tenemos un problema con la ley penal adolescente, lo tenemos un problema.
Tenemos el problema por la sencilla razón de que mandamos a los jóvenes infractores de ley, los mandamos a centros del Sename que no tienen la capacidad ni de resguardo de los mismos, ni tienen la capacidad de reinserción de los mismos. Entonces tenemos un sistema de una puerta giratoria permanente donde lo único que estamos esperando es que cumpla rápidamente los 18 años para que delinca y efectivamente mandarlo a gendarmería. Pero normalmente van a gendarmería y tampoco tenemos un proceso de reinserción real. El gran problema del Estado es que el Estado no ha dedicado los esfuerzos necesarios y tenemos plan necesario para que la persecución de la delincuencia sea un factor que podamos contener. ¿Me permite? Sí, Ignacio Walker. Complementando lo que ha dicho Teodoro, yo creo que aquí hay tres temas gruesos, entre muchos otros, pero los gruesos, los titulares nomás. Primer tema, esta es una mesa de 3 patas, donde está una pata interior con las policías, la segunda pata los jueces y la tercera pata los fiscales. Sí. Problema, no hay coordinación. No es un tema que no exista ley. La ley establece cuáles son las atribuciones de cada uno, pero no hay una adecuada coordinación entre las policías, que dependen de interior, los fiscales que investigan y los jueces que fallan. Segundo tema, aquí se ha usado y abusado malamente durante muchos años de 2 instituciones muy importantes, la libertad provisional y la libertad condicional. O sea, la libertad provisional, que es aquella persona que está siendo procesada, ¿no es cierto?, que cuando es peligro para la sociedad, la ley lo dice claramente, no hay que modificar la ley, no se le debe dar la libertad provisional y tiene que haber prisión preventiva respecto a una persona que es, ¿no es cierto?, peligrosa para la sociedad. Por eso el prontuario, los antecedentes penales, el tema de los reincidentes es importante. Y también la libertad condicional, Cecilia. Cuando uno es condenado, cumpliéndose, ¿cierto?, que no es un derecho, la libertad condicional es un beneficio. Sí, claro. Así lo define la ley. Pero tienes que estar condenado. Pero se abusa mucho. En la región de Valparaíso hace 2 años soltaron al 80-90% de las personas, eran como 800, de un día para otro, a la calle. Y tercero, lo que dice Teodoro, la falta de reinserción, rehabilitación, capacitación. Eso realmente es algo que yo no sé por qué durante tanto tiempo hay una incapacidad tan grande de poner el cascabel al gato, porque si no hay capacitación, rehabilitación, reinserción, van a seguir delinquiendo y van a ser reincidentes. Oye, pero hay una, espérate, muy corto, pero esta ilusión positivista de los jueces de plantear de que ellos aplican la ley. O sea, estamos en pleno siglo XXI con precisamente un cuestionamiento al positivismo decimonónico que probablemente muchos aquí se educaron. No es argumento. No es argumento, o sea, ya no hace sentido. La ley efectivamente puede tener un grado de mecanicidad, pero no puedes abstenerse de la subjetividad en la aplicación. Y por lo tanto, sí tienen responsabilidad. Se generan incentivos. Decir que yo veo la realidad mejor que tú no tiene sentido en la sociedad contemporánea. Entonces, que los jueces no pueden decir que ellos aplican la ley, primera cosa. Y lo segundo, respecto a los fiscales, es bien interesante. Hay que preguntarse, cómo funcionan los fiscales. Son muy buenos para ciertos casos. Para otros parece que no son tan buenos. ¿Ya? Y para los casos delictuales que son más complejos y tienen mayor impacto en la población, yo creo que ahí hay un debe. Antes de terminar, en todo caso se evalúan muy bien los 30 segundos para Ignacio Walker, porque se va ahora a la sede del Partido Demócrata Cristiano. ¿Por qué? Yo quería decir eso porque tenemos una elección este fin de semana y ahora a las 11 de la mañana nos vamos a juntar los expresidentes del partido, exsecretarios generales, expresidentes de la juventud, para hacer un gran acto de afirmación en defensa de la institucionalidad partidaria. Chile tiene historia, culturas políticas en que los partidos son instituciones muy importantes. La democracia cristiana, mi partido de toda la vida, fui presidente durante 5 años, está viviendo un momento muy difícil, es una crisis, ¿no? Pero yo creo que también bien afrontada puede ser una gran oportunidad. Hay elecciones este domingo y por lo tanto yo quería decir que los que nos quedamos, y yo me quedo, ¿no es cierto? Yo soy nacido y criado en la democracia cristiana, vamos a hacer todos los esfuerzos por ofrecerle a Chile una alternativa, un liderazgo, la democracia cristiana que permita realmente que el país no se polarice, ¿no es cierto? Y que haya una democracia cristiana que sepa sintonizar con los nuevos desafíos de los nuevos tiempos. ¿A quién apoya a Ignacio Walker? ¿Por quién va a votar? Bueno, hay 2 candidatos, Fachaín, ¿no es cierto? Humberto Buroto. Hay personas que están en favor de uno, en favor de otro. Mi candidato era Alberto Undurraga. No resultó esa candidatura. Así que yo voy a votar en blanco o nulo, pero voy a asistir. Pues si mi candidato no prosperó. Está duro usted. Esto es democracia. Y nacido y criado, pues, ¿viste? Esto es democracia. La radicalización de Ignacio Walker.
Va con una podera negra. Que viene como el retorno del Jedi. Claro, pues, pues, totalmente de legítimo. Han Solo, ¿no es cierto? Pero ojalá la gente participe. Este Ya, domingo hay elección. Sebastián de Polo, Eugenio Guzmán, Teodoro Mira, yo te Rivera. quiero decir algo. Ignacio ¿Te Gócar. cuento Sí, algo? Teodoro, una palabra. Mira, este fin de semana hay... Otro aviso. Otro aviso, aviso, sí. ¿viste? Este fin de semana se produce el Día del Patrimonio. Sí. ¿Cierto? Mira, la Autónoma tiene una casa del año 1902 en Providencia, que es una casa de conservación histórica, y va a haber una exposición de Guayasamín y Santos Chávez. Así que los quiero invitar a ustedes y a los demás que aprovechen esto, igual que una iglesia que tuvimos que restaurar en calle Pedro Valdivia. Muy bien, gracias, que les vaya bien. Eugenio, la próxima pasas tú el aviso. Ya. Sí, yo voy a pasar por